Vale, pues les comentaba a todos los que se están uniendo ahora mismo que hoy vamos a inaugurar los Bar Talent Talks, ¿vale? Y que te tenemos a ti como invitado, ¿vale? Él es Diego Coquillat. Y bueno, os cuento un poquito sobre Diego. Diego es investigador, profesor en varias universidades, consultor digital para empresas de hostelería. Y además, Diego, también eres director del periódico digital diegocoquillat.com. Y además, creador de los premios de Best Digital Restaurants. Así que nada, Diego hoy nos acompaña para poder hablar sobre un poco el paradigma actual de la hostelería debido a todo este tema del COVID-19 y un poco para que nos dé también su opinión sobre el futuro del sector, que me imagino que a muchos les preocupa en estos momentos. Entonces, bueno, digamos que vamos a dividirlo en dos bloques, ¿verdad, Diego? Okay. Que van a ser, por un lado, más la situación actual, ¿vale? Lo que está pasando ahora. Y después vamos a hablar también un poco de la post-crisis de estos momentos. Entonces, digamos que debido a la situación actual del cierre de los negocios, por desgracia, que muchos están sufriendo, nos gustaría preguntarte cuál es tu visión sobre la situación actual que están sufriendo los hosteleros y, por tanto, ¿qué consecuencias crees que va a tener esto en el sector? Bueno, Nuria, muchas gracias por la invitación. A ti. Vais además hoy pues una serie de diálogos que vais a hacer durante las próximas semanas. Es un honor ser el primero para abrir un poco todo este contenido que creo que queréis aportar al sector de la hostelería. Y bueno, muchas gracias y desde luego muchas gracias también a toda la gente que se está conectando. Y bueno, desde luego yo os voy a dar mi opinión y bueno, una de las claves que entiendo que pueden ser interesantes, sobre todo en este momento tan complicado y tan extraño, ¿no?, que todos estamos viviendo, ¿no? Ciñéndome un poco a tu pregunta, ¿en qué momento estamos ahora mismo? Y, por supuesto, siempre desde una visión de lo que es el sector. Yo creo que estamos en un momento indudablemente, como te comentaba antes, complejo, difícil de gestionar y bueno, pues con unas consecuencias indudablemente que pueden ser negativas o que están siendo, ¿no?, ya negativas, pero que yo creo que depende un poco de varias variables. ¿Cuál puede ser los escenarios que nos planteemos? Desde luego, dentro de esta incertidumbre, acertar plenamente es muy complicado porque desde luego estamos ante una situación absolutamente desconocida, estamos ante una situación global, ante una crisis global que nace una crisis sanitaria, indudablemente, que es una crisis de salud que está teniendo unas consecuencias en España desastrosas y que indudablemente esto lo que ha obligado es al cierre, al cese de la actividad de la hostelería. Esto no había pasado nunca. Otras crisis, que desde luego dentro del sector hemos tenido algunas cuantas, pues han venido promovidas o provocadas por temas financieros, por temas energéticos, por temas de materias primas, pero sí que es cierto que al final siempre ha habido ahí, vamos a llamarlo, un ajuste entre ingresos y gastos, ¿vale?, para que nos entendamos de una forma sencilla. Ahora es inviable porque no hay posibilidad de generar ingresos. Entonces, obviamente, esto nos enfrenta ante un enemigo en este aspecto absolutamente desconocido. E indudablemente está teniendo unas consecuencias económicas, es decir, esta crisis que comienza como una crisis de salud o sanitaria va a derivar, sin lugar a dudas, por una crisis económica que va a afectar a toda la cadena de la hostelería, es decir, claro, a proveedores, a distribuidores, a ganaderos, a agricultores, o sea, a toda la cadena de la hostelería, que es una cadena muy extensa y que se basa fundamentalmente en la imposibilidad de generar esos ingresos, ¿no? Pero siendo esto indudablemente una consecuencia muy relevante, sinceramente a mí lo que más me preocupa es la crisis social. Es decir, es la tercera, vamos a llamarlo un poco de este momento, de esta descripción, ¿no?, de este momento que nos encontramos, ¿no? Porque el modelo de hostelería en España y en la mayoría del mundo está basado en unos hábitos sociales, en unos hábitos de reunión, en unos hábitos de congregación. La parte de la hostelería, y sobre todo en ese alma que decimos de la economía, tiene componentes sociales muy importantes.
Esta crisis sanitaria, bueno, con diferentes grados, pero pasará. Pero sí que es cierto que esto va a tener una influencia muy importante en la forma de vivir y en la forma de relacionar. Y esto es lo que puede perdurar en el tiempo. Y esto es lo que puede hacer que haya un cambio muy relevante, muy significativo dentro de la hostelería, que está sustentada fundamentalmente en esa relación social, en esos aspectos sociales que hacen que, sin duda alguna, pues haya toda una macroindustria, vamos a llamarlo así, en torno a esos nuevos hábitos en este caso, ¿no? Con lo cual, aquí nos enfrentamos diferentes opciones, ¿no? Y yo creo que va a tener muy en cuenta este impacto dependiendo de lo que... Por una parte, el tiempo de duración, es decir, cuál va a ser el tiempo. Manejamos diferentes escenarios. Estamos viendo que, de momento, desde luego, no tenemos ningún dato que nos indique que esto puede cambiar a corto plazo. Es decir, puede cambiar en cuestión de un mes, 20 días, con lo cual es probable que nos vayamos más lejos. Si miramos otros espejos, como puede ser el de Italia, en este caso, pues estamos viendo que las crisis están durando mucho más de lo que en un principio se preveía. Y luego hay otro aspecto que también es importante, ¿no? Y son las ayudas o son las medidas específicas que se van a tomar sobre el sector, que de momento no estamos viendo en ese aspecto que se haya tomado ninguna medida específica sobre el sector. Esto va a dificultar de una forma muy importante esa reactivación del sector y lamentablemente va a hacer que un porcentaje importante de los negocios, bueno, pues se queden un poco en este momento tan complejo en el que estamos. Con lo cual, lamentablemente. Efectivamente, porque al final, insisto, la particularidad de esta crisis en este aspecto es que nos limita totalmente la posibilidad de generar ingresos en este caso, ¿no? Con lo cual es un elemento que hasta ahora es desconocido, que siempre habíamos podido generar ingresos y ajustarlos de alguna forma a esos gastos, pero ahora mismo esa parte de la balanza no existe. Y esto se enfrenta o enfrenta al precipicio en este aspecto a muchos hosteleros, teniendo en cuenta que estamos hablando de un sector que en España es el 6,2 del PIB. Estamos hablando de 1,7 millones de empleos derivados de la hostelería. Estamos hablando de más de 300.000 establecimientos y que, sin duda alguna, el impacto puede ser un impacto muy relevante. Uno, a nivel histórico. Dos, a nivel de la economía, ya no nacional, sino incluso global en este caso, ¿no? Y con esos tres crisis, ¿no? La crisis sanitaria, la crisis económica y también la crisis social, con cambios de hábitos sociales que van un poco en contraposición de lo que había sido hasta ahora bueno, pues los hábitos habituales dentro de la hostelería en este aspecto, ¿no? Claro. Diego, una cosita. Nos comentan algunos usuarios que no pueden escucharte muy bien. No sabemos si es por la conexión. Sí, es que hay unos cuantos nos están escribiendo que no te escuchan muy bien. ¿Tendrás a lo mejor unos cascos por ahí para ver si te escuchan mejor? Pues dame un segundo. Sí, no te preocupes. Sí, chicos, estamos en ello. Estas cosas a veces pasan. Sí, hola, ¿se me escucha mejor ahora? Vale, vamos a intentarlo ahora porque ya te digo que hay unas cuantas personas que nos han comentado que se te escucha un poquito bajo. Vale, ¿se me escucha mejor ahora? A ver, chicos, ¿se escucha mejor ahora? Yo lo oigo bien, veo que ponen por ahí, yo escucho bien. Para los que no lo han escuchado, es un resumen muy breve para los escuchado desde mi visión, insisto, tres aspectos fundamentales. Uno es que nos enfrentamos a un escenario desconocido con una crisis sanitaria que es global, que va a tener indudablemente un impacto económico porque no podemos generar esos ingresos, que va a cambiar los hábitos sociales tan importantes dentro de los bares y restaurantes, y que yo creo que hay dos variables que son relevantes en este aspecto: el tiempo de duración, que manejamos diferentes escenarios, y por otro lado las ayudas en este aspecto, las ayudas específicas para el sector, que desde luego estamos reclamando y que yo creo que van a ser muy necesarias, dependiendo también de la duración, insisto, de esta crisis en este aspecto, ¿no? Claro. Vale, Diego, si te parece, un poco por hacer referencia también a la parte del canal digital,
que al final es lo que está posibilitando hoy en día la comunicación, tanto digamos en la parte profesional y comercial como en la personal, sobre todo en estos días. ¿Crees que deben los restaurantes apostar más que nunca por una comunicación activa en el ámbito digital? Bueno, yo creo que si hay dos lecciones, diría, dos lecciones que nos está dando esta crisis, desde luego una es que lo digital ha pasado de ser una barrera para ser un aliado personal. Es decir, y yo solamente lanzo una pregunta: imaginaros este momento sin la posibilidad de conectarnos digitalmente. Es decir, estamos viendo a nuestros familiares a través de lo digital, estamos pudiendo trabajar a través de lo digital, con lo cual realmente yo diría que escuchaba el otro día, es el curso, es el mayor curso de la historia, es el mayor curso acelerado, yo diría, de la historia en digitalización que se ha dado. Y sobre todo hay un tema que me parece muy importante: ha pasado de ser algo, insisto, una barrera en algunos casos, a convertirse en un aliado, a convertirse incluso en una parte emocional de nuestras relaciones en este aspecto. Y esto va a tener una influencia enorme en el sector de la hostelería, junto con otra variable, y es la posibilidad de tener tiempo para pensar. Es decir, el hostelero, el 90% del sector son máquinas de trabajar. Son personas con una involucración en su trabajo absoluta. Es su estilo de vida, es trabajar en su bar, en su restaurante, en su empresa, en este aspecto, ¿no? Era difícil poder obtener tiempo para parar esa máquina y reflexionar en este caso, ¿no? Y desde luego eso es lo que está descolocando a muchos, porque realmente se encuentran en una situación que no son unas vacaciones, obviamente, y que realmente han parado de trabajar y llevan muchísimos años que no han tenido este cese de la actividad de esta forma, en este aspecto, ¿no? Y yo creo que son dos variables sobre las que hay que trabajar de una forma muy importante, ¿no? En primer aspecto, la comunicación. La comunicación en estos instantes de tanta incertidumbre, ¿no? Y yo creo que hay dos elementos que debemos de utilizar de una forma muy relevante, porque son las dos variables que vamos a necesitar una vez podamos retomar la actividad en el grado que la retomemos, ¿no? Y vas a necesitar al equipo y vas a necesitar a tus clientes, a los de toda la vida, a los que realmente conoces en este aspecto. Con lo cual, creo que esos dos canales de comunicación que hoy se han digitalizado deben de estar bastante activos en este aspecto, ¿no? Desde el lado de los empleados, pues ese grupo de WhatsApp que indudablemente la mayoría de los restaurantes tienen con sus empleados, debe de ser un canal activo de formación, de información, de reflexión. Deben incluso generarse reuniones con el equipo para mantener esa expectativa en este caso, ¿no? Yo creo que eso es muy importante para una vez regresemos, insisto, a la actividad, independientemente, insisto, del grado, podamos de alguna forma mantener ese hilo de interés en todo este tema, ¿no? Y por otro lado, a tus clientes. Y ahí sí que creo que es fundamental escribirles una carta a los clientes, conectarse con los clientes y preguntarle qué tal estás. Pero, ojo, con un aspecto muy importante: esto no es el momento de las marcas, esto es el momento de las personas. Con lo cual, la marca queda detrás, y es muy importante que como persona nos dirijamos a ellos y le preguntemos qué tal estás, bien a través de un mailing, bien a través de WhatsApp, bien a través de las redes. Pero creo que es importante mantener esa actividad, insisto, con los dos grupos que se van a necesitar fundamentalmente para la reapertura. Por un lado, tu equipo, y por un lado, tus clientes. Desde luego creo que son dos factores importantes. Por otro lado, otro de los elementos que también vemos, y fundamentalmente por este curso de digitalización, como yo lo bautizaba antes, ¿no?, es toda la parte del canal online, ¿no? Toda la parte del canal online. Indudablemente, ahora todo el comercio se ha centrado en lo digital. Es decir, el poco comercio que hay en este aspecto. De hecho, ahora mismo la representación de los restaurantes es la comida a domicilio. Nadie podría contactar o conectar con un restaurante si no fuera a través de la comida a domicilio, en este caso, que está siendo minoritaria en España y no en otros países, ¿no? Con lo cual es muy importante algo que yo llevo
diciendo hace muchísimo tiempo y que creo que ahora incluso tiene más valor que lo que hablaba antes, ¿no? Que son esas puertas digitales de los restaurantes. Hoy los restaurantes más que nunca, la puerta ya no es de madera ni de cristal, es digital y tenemos que empezar a conectarnos con nuestros clientes de una forma digital. Tenemos que empezar a pensar ya hoy cómo vamos a abrir esa puerta digital. Fundamentalmente basada en 2-3 elementos. Primero el delivery, y me encanta cuando se lo digo a los hosteleros y me dicen no, es que en mi restaurante esto es imposible. Pues hay que empezar desde esa frase, esto es imposible, para crear lo imposible. Una propuesta sencilla, un entorno geográfico que no sea muy grande en este aspecto, y a partir de ahí tenemos que empezar, porque no sabemos si el grado, en este caso de adaptación, va a ser a partir de limitar el personal, a partir de la posibilidad de que se puedan acercar a tu restaurante a coger comida, pero no a comerla dentro del restaurante, con lo cual tenemos que estar preparados para esto. Y sobre todo, hay otro aspecto que también me parece muy importante, y es que no sabemos si esto puede tener alguna réplica en el futuro, si esto puede tener algún grado de réplica en este aspecto, con lo cual tenemos que estar preparados. Esto es una lección, indudablemente, para prepararnos para escenarios que puedan ser similares a este, o que en un momento dado no podamos tener una actividad normal. De hecho, yo creo que cuando, el día 14 de marzo, cuando se planteó todo el estado de alerta, yo creo que en los restaurantes no se le dio el valor que tenían. Hay una parte muy importante de la población española y de la población mundial que se alimenta gracias a los restaurantes. Hoy un porcentaje cada vez mayor de la población se gasta más en restaurantes que en supermercados, y se nos quitó del medio en el primer momento. Yo creo que cabía una reflexión de ver el valor que los restaurantes podíamos aportar en ese momento, no tanto desde el servicio, sino desde el lado de la alimentación. E incluyo a la alimentación en hospitales, a la alimentación de pacientes, a la alimentación del cuerpo médico, a la alimentación de una población que no tiene sencillo alimentarse a través de los supermercados, y que, insisto, y no lo digo como una crítica, pero creo que se podría haber reforzado eso, incluso con un plan para reactivar el delivery, para hacer una propuesta real en este aspecto de aquellos restaurantes que quisieran reconfigurar un poco su servicio para esta posibilidad. Con lo cual ahí creo que, no sé si, no quiero decir que hubo una precipitación, porque indudablemente el momento era un momento muy complejo, pero sí que creo que hubiera habido una reflexión en este caso. Con lo cual, adecuarse a los canales digitales de delivery, de reservas online, de tarjetas de regalo, todo lo que conlleva la parte de delivery de los restaurantes es absolutamente fundamental. Y por otro lado, otro aspecto que también me parece que deben de empezar a trabajar ya, y es lo que yo llamo los precios inteligentes. No tiene sentido ya, ahora mismo es absolutamente imposible, y más al escenario de incertidumbre que vamos, que los precios de los restaurantes sean los mismos durante todos los turnos y durante todas las horas. Hoy ya disponemos de la tecnología suficiente. La gente sabe que coger un coche cuando llueve no vale igual que alquilar un coche, en este caso cuando no llueve, que los precios de los hoteles cambian cada minuto, que los precios de los teatros depende del día en el que vayas. Todo esto es tecnología. Los restaurantes no van a tener otra opción, si quieren ser rentables, que empezar a pensar en los precios inteligentes, en diferentes precios dependiendo del tipo de consumidor, porque nos vamos a enfrentar a consumidores muy diferentes, consumidores en el local, consumidores de takeaway, consumidores de delivery, y todo esto abre un abanico de rentabilidad enfocado a turnos y a horas muy importante, que sin duda alguna es el momento para empezar a reflexionar y para empezar a analizar estos aspectos, ¿no? Vale, y un poquito al hilo de todas estas ideas que nos planteas, ¿cómo crees que pueden prepararse ahora los restaurantes y los bares para la situación que puede que encuentren cuando reabran los negocios? Que supongo que es algo que se están planteando todos ahora mismo. Es una pregunta compleja, en el sentido de que, desde luego, yo soy de los que piensa que no va a haber un día cero donde esto empieza y volvemos a la normalidad. De hecho, dentro de esa lista yo creo que va a haber una integración paulatina
incluso pienso que incluso hasta geográficamente en España, es decir, que no todo el mundo se va a poder incorporar en el mismo momento, porque hay diferentes grados en este aspecto. En cuanto a la pandemia en España, hay diferentes grados de impacto en este caso, ¿no? Con lo cual es complicado, porque además los restaurantes y los bares tienen un elemento que va justo en contra, vamos a llamarlo así, del momento que estamos viviendo ahora, y es la aglomeración, vamos a llamarlo desde este aspecto, o es la distancia social, ¿no? Desde luego tienen que prepararse para empezar a entender todos estos temas, para empezar a tener, por supuesto, las medidas de seguridad, las medidas de higiene, las garantías de pureza de ambiente, mascarillas. Todo esto se va a convertir en algo bastante habitual, ya no tanto por los restaurantes, sino por la petición de los propios clientes en este aspecto, ¿no? Y luego vamos a ver cuál es el grado, en este caso, en el grado en el que los bares y los restaurantes, entendiendo que son localizaciones donde el contacto social es habitual, vamos a llamarlo así, vamos a ver en qué grado de esa lista, donde yo creo que los sectores industriales van a ser quizás los primeros, en qué grado de esa lista nos vamos a poder incorporar. Pero desde luego nos enfrentamos a un cliente que está digitalizado, a un cliente que ha pasado un momento absolutamente histórico en cuanto a la pandemia y en cuanto al temor, indudablemente, de un contagio en este aspecto, y todo eso va a influir de una forma decisiva en el servicio que tenemos que dar a los clientes. Y vamos a empezar a ver cómo se va a valorar mucho más, y por esto yo comentaba antes la parte de digitalización, cómo se va a valorar, no sé si mucho más, pero de otra forma, el servicio fuera del restaurante con el servicio dentro del propio restaurante. Los restaurantes, en estos últimos, yo diría, 5 años, han pasado a tener un papel no solamente de placer o de servicio, sino de alimentación. Por eso te comentaba antes el porcentaje de gente que se alimenta de los restaurantes, pero no por placer, sino porque es su proveedor de alimentación. Indudablemente, esto vamos a ir viendo cómo va a crecer, sobre todo por ese proceso de digitalización en este caso. El hostelero tiene que pensar en su restaurante desde diferentes canales de venta. Uno va a ser, por supuesto, los clientes que puedan estar en el restaurante, pero yo creo que ese no va a ser el prioritario inicialmente, sino tiene que empezar a pensar cómo su producto puede viajar fuera o puede ser recogido en un entorno de seguridad, y esto es muy importante, dentro o cerca del propio restaurante. Y ese es el modelo que ahora mismo, con esta oportunidad, por poner una apéndice indudablemente de optimismo, que tenemos de tiempo, debemos de ir replanteando y pensando en cómo va a evolucionar, porque vamos a un modelo nuevo. Vamos a un modelo nuevo. Esto no se va a convertir en un fin en un momento dado, sino que va a seguir, que pueden haber brotes, que indudablemente hay un miedo que es lógico y normal, claro, y indudablemente va a hacer que el comportamiento social en los restaurantes y en cualquier otro aspecto, a nivel de espectáculos o a nivel de congregación de gente, va a cambiar muchísimo. Con lo cual, insisto, variable de alimentación es fundamental. Tenemos que empezar tenemos que empezar a pensar en los clientes in y out, dentro y fuera, y en ese componente también de alimentación, y por qué no trasladar la experiencia de los restaurantes también allá donde el cliente nos diga. Hoy el cliente tiene la tecnología suficiente para elegir el momento y el lugar que quiere vivir su experiencia gastronómica, con lo cual es muy importante que lo tengamos en cuenta. Además, esto pone en valor la parte humana, la parte de servicio, la parte tradicional, que va a ser realmente el gran momento de la hostelería en este caso. Con lo cual yo creo que ese es un poco el escenario al que vamos, y que tenemos que empezar a reinventar, a replantear y a empezar a entender ese consumidor de diferentes formas, con este impacto económico y social que va a tener este momento histórico que estamos viviendo ahora mismo. Claro, pues a ver, ya has comentado un poco cómo será el escenario, ¿no?, que se van a encontrar cuando se levante este estado de alarma, pero ¿cómo crees que será esa transición a la normalidad, al volver a como estábamos antes?
Creo, Nuria, que eso es un sueño. Ah, Porque nos hemos dado cuenta ahora de que antes éramos muy felices, vivíamos en un mundo maravilloso, y yo ojalá me equivoque, pero yo creo que eso es un sueño. Y no hablo solamente desde el lado de los restaurantes, sino hablo en todos los sentidos. Yo creo que ahora mismo, independientemente de que se vuelva a la normalidad sanitaria, esto ha sido algo muy importante para todos. Nos está cambiando la forma de vivir. Nadie sabía sí, lo que eso era es una realidad. el confinamiento. Ya estamos todos en casa y llevamos 17 días o 18 y no sabemos cuándo va a terminar. Y Pues no. realmente yo creo que esto en años, yo creo que hasta el 2021 aproximadamente, ojalá podamos volver a ese escenario de normalidad, indudablemente, y va a tener una importancia muy relevante todo el desarrollo de vacunas, que puedan en este caso paliar de una forma definitiva este aspecto, pero esta alerta la vamos a tener, igual que la crisis financiera nos cambió la forma de gastar, nos cambió las formas de invertir, nos cambió la forma de pensar en la economía. Esto nos va a cambiar la forma de vivir, nuestros hábitos en este caso, ¿vale? Esto no es negativo, es decir, esto lógicamente lo que tenemos que reinventarnos y reestructurarnos frente a una situación que es diferente o que va a ser diferente y que va a ser normal en un tiempo dentro de la nueva normalidad en ese aspecto, ¿no? Y desde luego los restaurantes deben de entenderlo así y deben de empezar a plantear, insisto, esos elementos para poder volver a esa nueva normalidad que probablemente va a estar muy ligada, insisto, a esta parte social, a esa parte de protección sanitaria. Yo creo que hay un componente también de solidaridad muy importante. Empezamos a entender, yo creo que también es un mensaje indudablemente del planeta. Creo que estos elementos ahora han pasado de tener un valor teórico a tener un valor práctico. Aquellos restaurantes que aporten un valor indudablemente en estos nuevos elementos que se convierten en vitales y fundamentales para sus clientes, pues van a tener una diferenciación muy importante. Decir cuándo vamos a volver a esa nueva normalidad o a esa normalidad soñada, sinceramente es muy complicado, porque realmente yo creo que están cambiando mucho las cosas y que los restaurantes va a ser realmente muy complicado en ese aspecto. Ya. Bueno, es lo que dices tú, al final pues no nos va a quedar otra que adaptarnos. Y eso es una realidad. Vale, y ahora te quería preguntar también, ¿consideras que el perfil de los clientes, después de todo esto, cambiará de manera radical y aparecerá un nuevo perfil de consumidor? Yo creo que lo que va a cambiar, yo creo que es una adaptación, es decir, yo creo que no va a aparecer. Ojo, que este perfil de consumidor nuevo ya lo estamos viendo hace unos años y pasa mucho por la digitalización y la tecnología, ¿no? La digitalización y la tecnología han conectado de una forma diferente a los clientes y restaurantes. Y esto que estamos viviendo ahora mismo es una aceleración de esa relación, ¿vale? Pero no ha partido gracias a la crisis, sino se ha acelerado gracias a la crisis, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí que vamos a ver un perfil de cliente que se va a convertir en mucho más habitual en este caso, y que es ese cliente que se conecta a la alimentación a través de la digitalización y que elige el lugar donde quiere vivir su experiencia en este caso. Y los restaurantes deben de estar preparados para darle un servicio de la misma calidad, independientemente del lugar donde elija vivir esta experiencia gastronómica. Yo creo que ese es el perfil que nos vamos a encontrar. E insisto, esto es un curso de aceleración en ese aspecto, dentro un poco de lo que estamos viendo ahora y dentro de los diferentes aspectos. También creo que es muy importante la parte del Big Data, ¿no? La parte de los datos del cliente. Desde luego, el hecho de tener esos datos nos va a permitir personalizar, darle esa emoción a la experiencia. Con lo cual es muy importante también que empecemos a plantear que esa relación con los clientes se va a basar mucho en los datos. Los datos van a ser uno de los grandes activos de los restaurantes en los próximos años. Con lo cual es muy importante que empecemos a plantear un proyecto, primero de recopilar esos datos, de conseguir datos de calidad, porque es lo que nos va a permitir a tener esa amistad digital con los clientes y, dependiendo del momento en el que nos encontremos, poder interactuar de forma offline o online
Yo insisto, creo que indudablemente es un momento complejo que abre nuevas oportunidades, como cualquier crisis que se ha vivido ya. El sector, insisto, por desgracia, está acostumbrado a vivir pues en una, casi diría, constante montaña rusa, fiscal, por crisis, por temas energéticos, con lo cual, y desde luego, tenemos que empezar a reestructurar, tenemos que empezar a reinventar y tenemos que empezar a pensar en nuestro cliente desde el aspecto de la movilidad como servicio, insisto, y sobre todo desde el aspecto que en una fase inicial la congregación de clientes en un mismo punto no va a ser sencilla, sobre todo porque el cliente no la va a querer. Claro. Pues Diego, muchísimas gracias por todos estos consejos que nos has dado y por este punto de vista. Bueno, nos quedamos ya sin tiempo, pero no quería marcharme sin preguntarte, sé que habéis incorporado una sección nueva en el periódico, no sé, cuéntanos un poco porque puede ser algo interesante para toda la gente que nos está viendo. Claro, nosotros cuando estalló esto hace más de 2 semanas, dentro del periódico, nuestro periódico es un periódico fundamental, diegocovilla.com, que compartimos noticias relacionadas con la innovación, con la digitalización, etc., ¿no? Entonces, dentro de este momento pensamos, ¿qué podemos aportar al sector, ¿no? Sí. Y lo que hemos hecho es un canal de noticias exclusivos del impacto de toda la crisis del coronavirus relacionado con el sector. Porque es difícil realmente acceder a noticias que estén relacionadas exclusivamente con el sector, porque al final hay muchísima información, ¿no? Entonces, lo que hacemos es recopilar noticias que nosotros generamos y noticias de otros medios, ¿vale?, en un timeline donde cualquiera, no solamente noticias españolas, creo que es muy importante ver puntos de vista también de otros países, cómo están afrontando dentro del sector esta crisis, y lo que hacemos un poco es recopilar y organizar esa información. Y mañana, además, vamos a lanzar el primer listado de recursos que empresas, organismos, instituciones han lanzado, para formar, para informar a los hosteleros en este momento y que, puedan tener ahí también recopilados y organizados todos los recursos. Desde luego, desde nuestro lado, lo que queremos es informar a todos nuestros lectores, que estén informados y formados dentro, de las diferentes opciones que se plantean, y ha sido un poco nuestra misión y nuestro objetivo dentro de este momento, ¿no? Claro, pues yo creo que es una iniciativa estupenda, que esperemos que sirva de ayuda a mucha gente y igual podemos dedicar 5 minutillos para ver si hay alguna pregunta que podamos resolver de las personas que nos están siguiendo. Mira, nos preguntan, ¿puedes repetir cómo se llama el periódico de Diego? diegocoquilla.com. Eso es. Que preguntaba lostoneles.unquera. A ver, ¿qué más cositas interesantes tenemos por aquí? Antes leí una pregunta de Rafa, me parece que era, que preguntaba que si todo este esfuerzo que hay que hacer ahora para seguir trabajando con los clientes, debes invertirlo solo en clientes que ya tienes o también en posibles futuros clientes. No, a ver, este momento abre el abanico de una forma muy importante, desde luego. Abre el abanico tanto a tus clientes, que yo creo que van a ser los primeros que vas a necesitar, es decir, obviamente tiene que haber un elemento emocional y que los clientes elijan a tu restaurante. Elegir el primer restaurante que vas a ir después de este momento es un dato increíble, es decir, es un dato de confianza, es un dato de agradecimiento. Entonces, yo creo que es muy importante, primero, centrarnos en nuestros clientes, y por eso es por lo que decía, envíale un mail, envíale un WhatsApp, pregúntale qué tal está en ese aspecto. Insisto, no desde el lado de la marca, como tu persona en este caso, ¿no? Yo creo que es muy importante. Y a partir de ese momento, abrir el abanico a nuevos clientes, por supuesto, offline y también online, ¿no? A mí hay una cosa que me importa mucho de este momento, que insisto, yo creo que es un momento histórico, y es cómo vamos a recordar este momento, ¿vale? Dentro de muchos años lo recordaremos de 2 formas. No me gustaría que se recordara como el momento que supuso
la crisis de mi negocio o el cierre, sino me gustaría que se recordara como ese momento que me permitió reflexionar, que me permitió entender un mercado, que me permitió tener esa idea, que me permitió reinventar mi restaurante y pude sobrevivir y acceder a un nuevo modelo. Con lo cual, yo creo que es muy importante que pensemos cómo queremos recordar, insisto, este instante dentro de unos años. Y estoy seguro que muchos clientes míos de restaurantes, de consultorías, muchos chefs, muchos hosteleros, dentro de dos, 3 años me van a decir: Diego, fue gracias al momento de la crisis cuando pensé en que teníamos que cambiar esto. Es muy importante que hagamos ese ejercicio ahora, que veamos esas oportunidades y no pensemos en la parte quizás más negativa, que indudablemente está ahí, que va a ser difícil salir de este tema, pero me encantaría que el momento que recordemos en un futuro sea aquella idea, aquello que me permitió reinventarme y aquello que me permitió salir de esta situación tan compleja. Porque es el momento, además, para eso. Pues estupendo, Diego. Ya te digo que muchísimas gracias por haber estado en nuestro primer Bar Talent Talks con nosotros, que nos ha servido de mucha ayuda escucharte y estar contigo este ratito de charla, y que, bueno, eso, que sobre todo que muchísimas gracias por haber participado. Muchas gracias. Bueno, es un placer enorme inaugurar, vamos a llamarlo así, esta iniciativa. Y bueno, a todos los hosteleros, a los no hosteleros, a todas las personas indudablemente que nos ven, mucha fuerza, mucho ánimo. Al final tenemos que salir todos de esto y tenemos que salir con más fuerza, con más ideas, y seguro que tengo claro que vamos a salir todos como mejor personas, y eso es importante. Muchas gracias. Sí. Tenemos que ser positivos todo lo que podamos en estos momentos. Así que, pues eso, agradecerte a ti haber estado con nosotros, y también agradecer a todos aquellos que estáis detrás de la pantalla y que esperamos veros muy pronto. Muchas gracias.